México ha apoyado a Cuba desde hace muchos años, ¿no? Pero se convirtió en el principal exportador de petróleo a Cuba desde el 2025, cuando Venezuela empezó por presiones a bajar, cuando era el principal proveedor y sostén de crudo, de petróleo para Cuba. Y México, tío, se convirtió en el principal, y con la caída de Maduro y con la restricción absoluta del envío de petróleo por parte de Venezuela, México fue prácticamente el único que seguía enviando crudo a la isla. Rusia y Argelia también mandan algunas cantidades, pero es muy poca. Cuba requiere más o menos de 110,000 barriles de petróleo diario para subsistir, para que esté funcionando la isla. De esos 110,000, más o menos 30,000 los produce Cuba, y estamos hablando de 80,000 barriles que requiere diario, que son de importación. Fundamentalmente, México cubría entre 17 y 25,000 barriles de petróleo diarios, pero tenemos un déficit todavía importante, y de ahí estos apagones y esta crisis energética que ha asolado a Cuba desde hace años, particularmente desde el año pasado, y mucho más marcado lo que va de este año. Y con esta presión de ya no enviar incluso esta cantidad a Cuba, ya no en términos de una exportación por parte de México, sino de digamos eufemísticamente, una ayuda humanitaria, pues se está asfixiando, y Cuba va a entrar en una crisis energética mayor. O sea, estos apagones se pueden prolongar en un 60% de la isla de 18 a 20 horas diarias, que esto es un impacto brutal, porque la isla funciona con el petróleo. O sea, no solo es el transporte, es la industria agrícola, el turismo, hospitales, escuelas, y esto le pega directamente al bolsillo de la élite económico-militar de Cuba, que es quien realmente manda en la isla, ¿no? Que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias. A ver, entonces, México tiene ya muchos años ayudando. Le dices que 2025 fue donde pues se convirtió en el número uno en el proveedor. ¿Y a cambio de qué? A cambio, bueno, le vendían el petróleo, ¿no? O sea, no se lo regalaban, se lo vendían, y esta ayuda humanitaria... A un mejor precio que el mercado. A un mejor precio, y seguramente con crédito, porque hay esta alianza. Siempre ha habido una relación muy positiva entre México, sin importar el corte de gobierno que tengamos, siempre ha habido una muy buena relación con Cuba. Y en ese sentido, México, que también es importante en esta coyuntura, se convierte en el estado bisagra entre los Estados Unidos y Cuba, no solo para apoyar a Cuba, sino para negociar el cambio de régimen, que es lo que está buscando en última instancia los Estados Unidos. Así lo hizo saber Trump. Una vez que cae Maduro y tienen el control de Venezuela, lo hizo saber: Cuba solo va a caer. No va a caer solo, pero si le metes una presión en donde vas a asfixiar, insisto, los recursos con los que maneja la isla las FARC, pues entonces sí va a ser muy probable que por subsistencia del régimen, el mismo régimen esté buscando una salida negociada a la Venezuela, si tú quieres, ¿no? Es decir, desde el mismo régimen, desde las mismas Fuerzas Armadas Revolucionarias, empezar a negociar con los Estados Unidos. Trump ya dijo que lo está haciendo, que ya hay contactos, seguramente lo hay, tal vez con intermediación de México, para transitar en el cambio de régimen, que es lo que está buscando los Estados Unidos: convertir a Cuba en un estado afín a los Estados Unidos y no en un estado hostil. Si hay un recurso que se perdería por la falta de exportación de petróleo a Cuba, que representa más o menos el 3% de lo que exporta Pemex. El tema es que la ponderación que está haciendo el Estado mexicano es ¿qué tanto más puedo perder si los Estados Unidos me aplican aranceles por seguir exportando petróleo a Cuba?
y yo creo la pérdida sería mucho mayor. En este momento México es un aliado estratégico de los Estados Unidos y principalmente los Estados Unidos es un aliado estratégico de México. No solo por el tema de los aranceles y el TEMEC que se va a renegociar, sino por el tema de seguridad, de migración. Hay muchos temas de interés principal para el Estado mexicano sobre la mesa que dependen de los Estados Unidos. Y entonces el riesgo del 3%, su valor en moneda de estas exportaciones a Cuba son menores que el impacto que puede tener con una relación negativa con los Estados Unidos. Por eso yo comentaba a mis compañeros Danieles y al público lo importante que puede ser México como un Estado bisagra en la negociación que ya se está dando con Cuba. Porque en el mediano plazo y tal vez menos en el corto plazo, si hay un cambio de régimen, lo que está buscando Estados Unidos no es un cambio caótico, no es una caída, un colapso del régimen. Es una transición negociada al estilo Venezuela. O sea, si ves Venezuela, ahí sigue Delcy Rodríguez de presidenta. Es decir, el equipo que estaba con Maduro está ahora comandando esta transición. Las transiciones así se hacen. Una transición costosa es colapsada y a partir de ahí surgir una transición negociada es lo mejor para todos. Y México en ese sentido puede ver que con este cambio de régimen, lo primero que va a venir es una apertura económica. Y entonces sí puedes empezar a exportar incluso más petróleo a Cuba y ese 3% que puedas perder en el corto plazo de exportaciones de petróleo a Cuba, lo vas a recuperar. Y esto sin contar, insisto, el impacto que pueda tener con los Estados Unidos, impacto negativo si no sigues estas directrices que está marcando Donald Trump. O sea, ¿a México le conviene esta presión que está ejerciendo Donald Trump con Cuba? Yo pensaría que en el mediano plazo sí, en el mediano y en el largo plazo. Este programa que le llaman Gasolinas Bienestar es el paraguas mediante el cual están buscando justamente este envío de petróleo como ayuda humanitaria. Eso también se negocia, es decir, puedes negociar un precio menor al de mercado y mandar este tipo de ayuda, es decir, te lo vendo más barato, lo justifico en México como parte de un programa de apoyo, en este caso a un régimen hermano, a un Estado hermano como Cuba, y por ahí sale, digamos, es eufemísticamente llamada ayuda humanitaria. Que no suena lógico, sobre todo con los números rojos de Pemex. Exacto, pero, o sea, se cobra algo. El tema es que no creo que ni así lo puedan hacer. O sea, ahora lo que están viendo y negociando es si pueden incluso enviar petróleo bajo cualquier concepto, porque ya Trump dijo no se envía, lo dijo el día de ayer, no se va a enviar petróleo. Y ahora ya el discurso, hay una contradicción también en el Estado mexicano, porque oyes voces que dicen que sí se debe enviar, que la soberanía y que México tiene esta cultura de la política exterior de apoyo humanitario, etcétera, etcétera, pero en última instancia esta ayuda humanitaria ya la están manejando como alimentos y medicina, ya no como crudo o como petróleo, barriles de petróleo. Es decir, eso parece que está ahorita fuera de la mesa. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos es fundamental ahorita en este momento, en esta coyuntura, meter una presión económica, ahorcar prácticamente isla, ahorcar, asfixiar a la isla para abrir a la FARC o a las FARC a negociar. Y si ya lo están haciendo, como lo dijo Trump, entonces es muy factible que la modificación o el cambio de régimen empiece a darse, ¿no? Desde adentro, pero en conjunto con los Estados Unidos, y metería a México como parte también de esta negociación. Primero, en efecto, estamos hablando de un régimen ineficiente. La culpa en última instancia, en primera y última, es del régimen cubano, que ha sido incapaz de transformarse, de leer los tiempos globales y transformarse. Lo hizo Vietnam.
O sea, no es un caso aislado. China lo hizo, pues no hay mejor ejemplo que China. Pero tienes a Camboya, tienes a Vietnam, es decir, partidos o regímenes del corte cubano que transitan hacia economías de mercado abiertas y mucho más eficientes. Cuba no lo hizo, por las razones que uno quiera, pero no lo hizo, dependía siempre de un padrino, sea la Unión Soviética en su momento, después del chavismo y Venezuela. Lo cierto es que ahora Cuba, el régimen cubano está más solo que nunca, más empobrecido y más envejecido. Y al segundo comentario, yo le doy todo mi respaldo a los cubanos, pero no al régimen. O sea, hay que distinguir y diferenciar ese punto. No porque Trump esté metido es que estemos apoyando las políticas de Trump. El régimen cubano ha sido un régimen opresor y tiene sumida en la pobreza a los cubanos, al pueblo cubano. Aquí no hablemos del régimen, hablemos del pueblo cubano. Este merece la oportunidad de tener un gobierno que les dé libertades, bienestar, etcétera, etcétera, y no se los está dando. Tan es así que en los últimos 2 o 3 años ha salido más de 2 millones de personas, han emigrado de la isla de Cuba, y te estoy hablando principalmente jóvenes capacitados, muchos de ellos que vinieron en el programa de intercambio de médicos, que era cubrir un vacío. No los podían tener en Cuba y México lo que hizo fue traerlos para acá en un acuerdo gubernamental. Pero muchos están saliendo porque no hay oportunidades en Cuba. Entonces Cuba se está quedando envejecido porque su talento, su fuerza vital se está saliendo de Cuba. Si tú ves el perfil de la élite político-militar de Cuba, todos son ya mayores de 70 años, la mayoría de ellos. Es un régimen envejecido y tiene que cambiar. Y lo mejor es que lo hagan acordando con los Estados Unidos, porque esa es la presión que les está tocando vivir, porque resulta que están ahora bajo un régimen, el de Trump, que lo que quiere es tener el control hemisférico. Ya lo mostró con Venezuela, no está jugando, ya amenazó a los europeos con Groenlandia. O sea, el tipo va en serio, y lo que va a querer es una Cuba afín a los Estados Unidos. Y yo creo en la lógica del régimen cubano, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que son quien realmente manda en Cuba. Lo mejor que pueden hacer es transitar hacia una apertura del régimen acordando con los Estados Unidos. Y en esto también hablas de reformas económicas que le permitan un respiro al pueblo cubano. Y nada más, no sé si el geopolítico soy yo, el comentario que te hicieron. Más allá de que desde el 75, la fecha que él comente o ella, que se le envía petróleo a Cuba, lo relevante es cuánto se le envía y si realmente es significativa o no esta exportación de crudo. Empezó a ser relevante, insisto, relevante en términos numéricos, tanto para la isla como para México, desde el 24, y México relativo, porque también, como lo comentaba Daniel y lo decía yo acá, no representa más del 3% de las exportaciones, es decir, es muy poco, pero aún así el grueso vino desde el 2025, es decir, más allá de cuánto se le envíe a Cuba, ha sido un actor en términos comerciales de crudo muy bajo, no quiero decir relevante, pero muy pequeño. Dice una persona, yo no entiendo por qué Estados Unidos se siente el policía del mundo. Y dice otra persona, ¿y Cuba no puede hacer nada por sí mismo? Mi ignorancia dice que son atenidos al resto del mundo. Sin México, Cuba no existe definitivamente. Saludos. No, ¿verdad? O sea, 3% y decían 138 países con los que tiene acuerdos comerciales. Sí existiría, pero le va a costar mucho trabajo, y lo cierto es que con un régimen de este corte tan cerrado, no va a subsistir o va a subsistir en niveles de pobreza hasta que ya la población no aguante. Y el tema es, insisto, cuando le peguen al bolsillo a la élite económico-militar y vean ellos la posibilidad de un colapso del régimen por el descontento que está creciendo, porque ya existe en Cuba, ya ha habido movilizaciones que han sido controladas, pero si esto sigue creciendo,
el impacto va a ser a las élites y ya serían muy obtusas, como lo fue Maduro, de no observar que los cambios los tiene que hacer, porque si no los hacen a Maduro le dieron la oportunidad. No quiero, como también Daniel lo dijo, ya no metamos más a Venezuela, pero le dieron la oportunidad, no lo hizo. Ahora se le está dando, creo yo, la oportunidad a Cuba de transitar hacia un régimen más abierto, espero más democrático, y ya está en ellos si toman esa oportunidad o no. Yo pensaría que hay la suficiente inteligencia en parte de esta élite para decir es el momento de transitar. Sin las FARC no va a haber un tránsito o un cambio de régimen, porque este va a ser un colapso. Si las FARC se involucran, o por lo menos una parte de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, entonces podemos hablar de una transición pactada que podría ser lo más benéfico, en mi perspectiva, para Cuba. Y por supuesto para los Estados Unidos, porque es el policía del mundo, porque es el país hegemónico. Y más en este hemisferio, porque ya así desde esta bautizada doctrina de Monroe, que le llaman Donroe, o sea, ya el hemisferio es para los Estados Unidos y así lo quiere Trump. Y si tú ves el censo cubano hace 3 años, había casi 12 millones, o sea, ese faltante salió ya de la isla y son principalmente jóvenes capacitados, educados, y en estos comentarios y entrevistas que yo escuchaba y leía, muchos de ellos decían, este no es un tema ideológico, este es un tema de supervivencia. Nos vamos porque aquí no hay oportunidades. Y habría que entender que la situación actual de Cuba es un tema de supervivencia. La misma política cubana o el mismo régimen cubano tendría que entender que está en un punto crucial o de transformarse o de colapsar y desaparecer. Y eso es justamente el punto que ahora los Estados Unidos, México y Cuba seguramente están negociando para ver cómo transitan hacia un régimen más abierto y que entonces sí le pueda dar a la oportunidad a la diáspora cubana de regresar a su isla o por lo menos de ir a visitarla, de invertir en Cuba, etcétera, etcétera.